Le vamos a dar la bienvenida a la Radio Beleco. Él es especialista en neurociencia, entre otras cosas, porque realmente es un grosso de verdad. Le vamos a dar la bienvenida a uno de los escritores más leídos de la República Argentina. Tiene un nuevo libro, vamos a hablar de eso y de otras cositas también. Es un placer saludar a Federico Froz Campelo. Bienvenido a la Radio Beleco, la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leo. ¿Cuántos elogios? Vale la pena, merecidos. Fede. Merecidísimos. Fede, ¿cómo va? Bueno, estábamos comentándole recién a la gente que la nota publicada hoy en el Diario de la Nación se ha transformado en una de las más leídas. Sí, la verdad que fue un boom, y bueno, porque efectivamente toca un tema picante. La entrevista que me hicieron estaba relacionada con el tema del consumo. Fíjate que el último libro, El cerebro del consumo, que mencionabas hace un rato, también se transformó en uno de los más leídos porque involucra distintos enfoques, distintas disciplinas, no solo la neurociencia, ¿no? Psicología cognitiva, psicología de la evolución y psicología experimental, para poder explicar por qué nos comportamos de esta manera tan extraña. Somos obsesivos con algunas cosas. Sí, totalmente. Fede, para arrancar estábamos leyendo parte de la nota, vamos a llevar por el plano de las redes sociales tan en auge en estos momentos. A ver, una pregunta que no sé si vos, pues seguramente por tu intelectualidad y por tus estudios, la mayoría quieren preguntarte cosas existenciales, cosas que vos ya te debes haber preguntado a lo largo de tu carrera y de tu vida. Pero ¿por qué los seres humanos intentamos mostrar en las redes sociales nuestras emociones? ¿O se muestran de verdad nuestras emociones en las redes sociales? Es un buen punto. Primero voy a dar un pasito para atrás para responderte eso. Y te voy a evocar un tipo, para decirlo con fundamento, se llama Carlos Castilla del Pino. Escribió un libro maravilloso en su momento que se llamaba Teoría de los Sentimientos. Hizo todo un repertorio de explicaciones sobre cómo funcionábamos. Un poco complicado, pero hay una frase que me encantó de este tipo, que la voy a repetir, lo voy a citar. A ver. Decía, todos intentamos mostrar la mejor faceta de nosotros mismos cuando queremos formular una relación. Claro, es así. Imagínate que vos cuando conocés a una chica en un boliche, suponete, para decir algo fácil, ¿qué le vas a decir? Hola, mirá, en realidad quiero contarte que soy un monógamo serial y cada 2 meses cambio de chica. No lo vas a decir jamás, ¿no? Total. Bueno, en un trabajo pasaría lo mismo. Así sucesivamente se podrían citar muchos chistes. El punto es que las redes sociales son el escenario en donde por excelencia es permeable a que la mejor arista de nosotros mismos, ¿no? Tanto discursiva como fotográfica, sea la única que se presenta. Porque no vas a decir, uy, mira esta foto, qué mal que estoy, qué triste que estoy hoy. La mayoría de las publicaciones, y la mayoría de la gente en consecuencia, lo que hace es postear momentos agradables, compartir esa parte agradable para que los demás le den la aprobación. Hay muchos estudios científicos que precisamente, vale la redundancia, estudian que hay circuitos del cerebro, que son los asociados a la recompensa, a sentirse bien, que se encienden cuando tenemos me gusta en nuestras publicaciones del Facebook. Y cuanto más me gusta tenés, mayor es la actividad de estos circuitos asociados al placer y al reconocimiento de los demás. Entonces, hasta ahí, planteándolo desde este lugar, empezamos a ver que las redes sociales tienen un lado lindo, que es el que acabas de describir. Pero ¿qué pasa cuando no hay tantos me gusta, cuando lo que vos posteas no recibe la aceptación? Empiezan ahí a jugar una mala pasada nuestras emociones, sobre todo atacándonos a nosotros mismos, ¿o no? Exactamente, estás dando un enclavo, y lo que se enciende es un circuito que es el circuito del rechazo, ¿no? En el cerebro tenemos, gracias a la evolución, cortesía de millones de años de un cerebro con recursos que funcionaban perfecto cuando nos quedábamos solos y alejados de la manada en la sabana de África. Entonces, ahí necesitábamos reparar la distancia urgentemente, sentíamos el rechazo o la exclusión de una manera fea, con un dolor acuciante. Eso, hoy en día, se enciende de la misma manera por cosas que ni por lejos afectan nuestra supervivencia, como lo es no tener los suficientes me gusta. Y entra en escena, acá es importante porque ya te hablé de un circuito que tiene que ver con la recompensa por la aprobación. Te voy a hablar de otro circuito, que tiene que ver con la comparación de ser humano a ser humano. A ver.
Esto es esencial. Desde que somos chicos nos estamos comparando permanentemente para poder dimensionar si somos lo suficientemente rápidos jugando al fútbol, si las chicas son lo suficientemente lindas o están bien vestidas en comparación con los demás, etcétera, etcétera. Lo cual es útil, porque un ser humano que se puede incluir en una sociedad tiene mecanismos de comparación que funcionan bien. Ahora, en una red social que en su inicio, como vos decías, Leo, quiere ser prosocial, o sea, buscar la inclusión y la aprobación, terminamos teniendo un efecto colateral. Terminamos teniendo que la comparación se activa disfuncionalmente, se pone como loca, como incandescente. Y cuando la gente ve, y hay estudios que lo avalan, por ejemplo, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Utah en Estados Unidos, cuando la gente ve que los demás están posteando cosas buenas, lindas, dicen, no, esto lo atribuyo a la personalidad de esa persona, valga la redundancia. O sea, en vez de decir es algo situacional, el cerebro automáticamente concluye que es algo de la persona, entonces nos surge compararnos y competir y postear algo para ser tan bueno o más que lo que están disfrutando ellos. Hoy leíamos, Fede, parte de tu entrevista al diario La Nación y me gustó esto que dijiste y que quiero ahondar un poquitito. Los seres humanos buscamos patrones y secuencias de acontecimientos con sentido. Cuando el reconocimiento de patrones falla, creamos nuestros propios. Exactamente, sí, somos una máquina inexorable de buscar patrones, ¿no? Esto es algo que investigó muy bien un teórico de las creencias, digamos, de cómo el cerebro formula ideas de cómo funciona el mundo. Se llama Michael Shermer, se lo recomiendo googlear porque el tipo es fenomenal. Y buscando patrones de cómo funciona el mundo, vemos cosas donde no las hay. Por ejemplo, en los arreglos geométricos que podrían ser una cara, vemos caras. Esto es algo, nuevamente, que es un efecto colateral, ¿no? Algo que en su momento el cerebro desarrolló para lidiar con problemas de la supervivencia en la sabana de África, pero que hoy, Leo, funciona sin querer de rebote. Y vemos caras, por ejemplo, en los frentes de los coches. ¿Qué hacen los que diseñan los autos? Lo saben muy bien esto y diseñan con una técnica compleja, matemática y geométrica, que, mira, te voy a decir el nombre para que te des calofríos nada más. A ver. Se llama morfométricas geométricas. Mira. Ponen los frentes de los coches en estas grillas, las modifican y averiguan qué impresión tienen los usuarios o los potenciales clientes de ese auto. Así se diseñan autos más, suponete, infantiles o femeninos, entre comillas, como el Mini Cooper, o se diseñan autos más asociados a ser el macho alfa, la virilidad, la robustez, lo deportivo, que son los autos que tienen esa línea más aguda, pronunciada. Todo tiene que ver con la morfología de las caras en los seres humanos, ¿no? Y a partir de ahí se pone en juego algo que tiene que ver con la elección, ¿no? También leyéndote, y no solo en esta entrevista, sino también en tus anteriores obras, hay algo bastante interesante que vos planteás y que se pone de manifiesto casi continuamente, el tema de llevarlo a la conciencia, y es el tema de la elección racional. No existe una elección racional, ¿no? Es como un autoengaño. Exactamente. Nosotros cuando queremos traducir algo de lo más profundo de nuestro cerebro, que es absolutamente emocional, que transita por lugares anatómicos del cerebro, o sea, geografías, estructuras que se asocian al sistema límbico, ¿no? Cuando queremos traducir eso a lo discursivo, la explicación, sucede lo que los psicólogos cognitivos llaman distorsión cognitiva, ¿no? O una falacia discursiva, porque claro, hay una disociación en la traducción, y racionalizar significa eso precisamente, ¿no? Contarnos el cuento, inventarnos una historia de que algo es para no sentirnos inconsistentes. Si yo digo, che, escúchame, por ejemplo, ya que vuelvo al tema del boliche, ¿no? Y el tema del levante es algo del consumo justamente muy pegadizo. Sí. Suponete que voy a un boliche, o bueno, iba cuando era joven, ¿no? Para que nadie me mate ahora que estoy en pareja. Voy al boliche y tengo una buena racha. Y, por ejemplo, tengo 5 rubias, una tras de la otra, que me miran y me sonríen. ¿Qué digo? Lo mío son las rubias. No, eso es una conclusión racionalizada, es una falacia, es buscar patrones donde no los hay. Por el simple hecho de que salga tirando una moneda 5 veces cara en vez de seca, no significa que lo próximo que vaya a salir ni sea cara ni sea seca. Tienen las mismas posibilidades de suceder. Entonces, ahí está el tema de un cerebro intentando encontrar explicaciones a todo.
inexorablemente. Claro, Federico, en una parte de tu entrevista también, en la entrevista del Diario de la Nación, explicás una parte del juego en el cual, si viene ganando mucho, por ejemplo, el color rojo en una ruleta, la gente apuesta incansablemente hacia el negro, ¿no? Exacto, como que uno se predispone y dice, bueno, no, pues ya salió tanto el rojo, tiene que salir el negro. Es una situación muy loca lo que le pasa a la cabeza, se traba de alguna manera, ¿no? Sí, es verdad, ese es en el capítulo que lo llamo El sentido del sentido, ¿no? En el libro del cerebro del consumo. Y sí, viene de la falacia de Monte Carlo. Lo que acabas de contar sucedió en Monte Carlo hace un siglo más o menos. Salió 26 veces seguidas el rojo. La gente a cada vez que salía, ponerle la vez número 16, 17, 18, apostaban fortunas al negro y el negro seguía sin salir. Imagínate la desesperación, pensaban que estaba arreglado cuando no lo estaba. Esto de intentar encontrar patrones tiene todo que ver con un cerebro que funcionaba para que la incertidumbre fuera lo menor posible en el ambiente. Pensá que si te quedabas excluido de la manada para atar cabos y atar la unidad de procesamiento de aprobación que hablamos recién, ¿no? O, por ejemplo, no tenías suficiente comida, podías morir en cualquier instante, o bien como cena para los leones, o bien desnutrido. Sí. Entonces, intentarse hacerse una idea de cómo funciona el mundo y nosotros en él, es algo inexorable. Y por eso los efectos colaterales encierran estas explicaciones que doy, que también como nombre muy pomposo, los psicólogos lo llaman, por ejemplo, apofenia. Te lo voy a repetir porque está buenísimo. Apofenia, o sea, encontrarle el sentido a algo cuando en realidad es producto del azar, cuando lo que está sucediendo no tiene un sentido más que en la mente del consumidor o en la mente del ser humano, ¿no? Nuestra cabeza necesita tener el control de todo, digamos. Y es definitivamente, sí. Una mentira, ¿no?, que nos hacemos el ser humano. Hay un autor que seguramente lo habrás leído, se llama Eckhart Tolle, que dice, hay una frase que dice, identificarse con la mente es altamente disfuncional. Esto de alguna manera nos quiere decir que creer que nosotros podemos mantener el control de las situaciones es lo que nos termina enfermando. Vos lo has planteado también a través de tus teorías en otros libros. Estoy totalmente de acuerdo, y existe lo que se llama la ilusión del control, mucho más asociada a la economía del comportamiento o la psicoeconomía. Mira, esto, ya que hablamos de juegos de azar, les va a divertir. ¿Sabían que, y esto está aprobado por un experimento desde el año 67 de un tipo que se llamaba James Resling, cuando querés que los dados salgan con números altos, los tirás más fuerte. Sí. Cuando querés los dados con números bajitos, los tirás más despacito. Eso es una ilusión de control pura y dura, sin querer, automatizada, a un proceso humano que nada tiene que ver con el control, ¿no? Porque tiramos los dados pensando que podemos influir en ellos. De hecho, mirá, esto a nivel consumo es interesante. ¿Se dieron cuenta que en los últimos 20 años la lotería tradicional perdió enorme terreno contra los productos estos como el Kini, el Loto y esas cosas? ¿Por qué sucede algo así? Porque en los productos de azar, donde vos podés elegir los números, tenés una falsa ilusión de que las probabilidades están más a tu favor. De que vos, por haber elegido los números, dominás algo de tu destino. Mirá. Nuevamente, apofenia, sí. ¿No? Como cuando mirás el reloj a la noche leyendo un libro y son, suponete, las 10:10 p.m. Te concentraste de vuelta en el libro. Sí. Volvés a mirar y son las 11:11. Sí. Chau, decís, acá hay algo loco. Total. Fede, para no robarte más tiempo, contame, ¿qué te llevó a escribir este nuevo libro, El cerebro del consumo? Leo, como vos sabés, y ya somos amigos acá al aire en Tandil, yo investigo los procesos cerebrales de las emociones y de las motivaciones. Entonces, decidí que, bueno, como yo también tengo una trayectoria muy importante en lo que es el conocimiento del comportamiento del consumidor, la gente merecía un enfoque del funcionamiento del cerebro y de las emociones vinculado con algo más tangible. Porque muchas veces en los últimos años me pasó algo así como que la gente queda enamorada de los libros o de la divulgación que yo hago sobre los modelos científicos de cómo funcionan las emociones, y me dice, ¿pero cómo hago para explicarle a los demás? Sí, claro. Yo lo puedo naturalizar, y esto es todo muy lindo, pero ponerle mi vecina no hay caso, no lo entiende. Supuse yo que la bajada a un proceso de consumo, que es algo que nos rodea permanentemente, es un excelente paso para que empiece a despertar una sociedad que no solo se entienda a sí misma, sino también que sea más astuta, que a nivel del consumo, que es algo, insisto, 100% nos rodea,
seamos menos autómatas, podamos tomar decisiones sin caer en la trampa y que nuestros propios procesos, no culpemos a los demás, no es el marketing ni las empresas, no, nuestros propios procesos cerebrales ofician de titiriteros y terminamos, inexorablemente movidos por los hilos del encantamiento de algunas cosas que llevamos por dentro y no sabíamos. La realidad es que un libro de estos, como el mío, te puede cambiar la cabeza, pero si vos no te dedicás para ejercitar ese cambio en tu vida cotidiana, queda en una anécdota. Lo mismo que ver un programa de televisión o una película. Hay algunos que te inspiran enormemente. Entonces hay un sector de la población que, por ejemplo, como me pasó a mí, ves la película Náufrago de Tom Hanks en el año 2000, lo ves a Wilson y el tipo desesperado por Wilson, y verdaderamente tomás magnitud de lo que un director quiso mostrarte, que es la soledad humana y la desesperación, suponete. Y eso te aporta, te cambia la vida. Pero hay gente a la que no le pasó nada. Lo mismo pasa con los libros. Si realmente querés ejecutar un cambio en vos mismo, es cuestión de entrenarte. No es solamente leer el friso del oráculo de Delfos que decía en griego, noscete ipsum, ¿no? O sea, conócete a ti mismo. No, no es solamente leerlo, es verificarlo, tratar de salir a la calle e intentar ver la Matrix. No ver la publicidad, sino ver las letras verdes que están ahí en esa dimensión, entre comillas, ¿no? Desconocida para el común de los mortales. Fede, ¿estás trabajando en algún otro libro? ¿Ya? Sí, estoy trabajando en más libros y también en otras publicaciones que aspiran a, nuevamente, aportarle a la sociedad un cambio y distintas aristas para que puedan ver en la vida cotidiana los efectos de nuestras decisiones apresuradas, de nuestros sesgos, como dicen los economistas, ¿no? Las inclinaciones equivocadas que cometemos por no pensar dos veces, entre comillas, ¿no? O sea, pensar y a su vez reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos. Fede, es un placer como siempre escucharte, dan muchas ganas de seguir haciéndolo, te vamos a seguir molestando a lo largo del año, te deseamos un futuro, te auguramos un futuro exitoso, ya lo tenés, pero lo vas a tener aún más con el resto de las publicaciones. Le recomendamos a todos los que estén escuchando la radio que compren su libro, El cerebro del consumo, es el último, pero tenemos mapas emocionales. Fede, gracias una vez más por estar con nosotros. Nuevamente y una vez más, de mi parte, Leo, muchas gracias a vos. Un placer. Federico Fros Campelo, él es uno de los autores más exitosos en la República Argentina. Sus libros son bestseller. El cerebro del consumo se encuentra entre los 10 libros más vendidos de todo el país y también mapas emocionales. Tiene un montón de títulos. Lo resumimos con especialista en neurociencias. Federico Fros Campelo pasó por la radio del Eco.